En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Nos invita Dios hoy a contemplar las maravillas de su amor y todo lo que Dios hace por los que ama. Dios, primero que todo, tenemos que entender que Dios nos ama y ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien, todas las cosas para el bien del hombre. Porque Dios no es un Dios malo, nunca en ninguno de sus planes ni de su proceder Dios ha actuado con malicia o con doble, sí, con doble propósito. Dios no tiene, o sea, Dios no entra en esos juegos. Al contrario, eh, prevé todo lo bueno para el hombre y dispone todo lo bueno y lo noble para el hombre. Y a pesar de todo lo malo que el hombre hace, a pesar de todo lo negativo que el hombre hace, a pesar de todo lo que el hombre hace terca y torpemente para, pues muchas veces, alejarse de Dios. Dios al contrario dispone todas las cosas para que ese hombre no se pierda y para que ese hombre vuelva y tenga oportunidades. Es hermosa toda la reflexión de la iglesia cuando nos ayuda a comprender el sentido de por qué Dios es lento en misericordia, lento y rico en misericordia, lento a la ira y lleno de piedad. Y básicamente la iglesia nos dice, es que Dios, a diferencia del ser humano que actúa impulsivamente y que se deja llevar por sus emociones y sus pasiones negativas, Dios pone por delante su amor, su comprensión, su caridad, su bondad. De tal manera que dilata el tiempo de su gracia, de su amor, de su misericordia, para que nosotros estemos llenos de posibilidades. Posibilidades de salvarnos, posibilidades de ser felices, posibilidades de cambiar de vida. Si alguno alguna vez se ha preguntado, bueno, yo he hecho ya lo suficiente como para que Dios ya me hubiera castigado, ¿por qué no lo ha hecho? Por amor a ti, precisamente por infinito amor a ti, por misericordia. Si Dios no te castiga, si Dios no te... es porque precisamente su mano, su brazo está a favor de ti, no en contra de ti para castigarte. Y en ese sentido, Dios procura todas las cosas para ayudarte. Es importante comprender entonces que Dios espera que yo sea humilde y sepa reconocer su amor, sepa reconocer su misericordia, sepa reconocer su bondad en mi vida. O sea, es que esto es lo mínimo que una persona debe hacer cuando tiene buen corazón. Reconocer lo bueno que hacen por ella. Es imposible que un hijo, por ejemplo, no sepa reconocer toda la entrega de su madre o de su padre y que al contrario se pase hablando mal de él, hablando mal de ella y renegando de él o renegando de ella. O sea, eso, ¿cómo se le llama a una persona que no reconoce lo bueno? Que no reconoce. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama?
Pregúntele al de al lado, ¿usted es malagradecido? Porque uno puede volverse una persona que no sabe reconocer, que no reconoce el bien, la bondad, que no tiene la capacidad de... Entonces, el esposo que no reconoce todo lo que hace la esposa y que al contrario le dice que usted no hace nada, yo trabajo más que usted y cosas como esas, ¿no? Los padres que no reconocen los esfuerzos de los hijos, no los reconocen. No reconocen el muchacho estudiando, el muchacho esforzándose, la muchacha trasnochándose, haciendo muchas cosas y los papás, muchos no reconocen. La esposa no reconoce los esfuerzos del marido. La nuera no reconoce los esfuerzos de la suegra. ¿Por qué se ríen si es verdad? Y después va y le dice a todo el mundo que la suegra es una desgraciada, que es una... Y la pobre señora tratando de hacer, luchando. Ya le dio a su hijo o a su hija. Y aparte de todo, porque es una ofrenda, es ofrendar, es dar. Y aparte de eso, pues todo lo que digan malo, entonces, o todo lo que hagan malo. Entonces, a ver, Dios quiere que tengamos esa conciencia de no volvernos personas malagradecidas. Y un malagradecido es el que no sabe ver el bien del otro. Si usted no sabe ver la bondad del otro, algo le pasa a su corazón. Pero hay que aprender a ver la bondad en el otro. ¿Por qué usted siempre tiene que ver por lo malo? ¿Por qué siempre ve lo malo? ¿Por qué? Entonces, lo malo de toda su familia, por ejemplo, o de la familia de su marido. Es que esa gente sí es mucha. Igual, hasta lo malo de Dios. Lo malo que no tiene, ¿no? Pero cada quien le busca lo malo. Entonces, mire, la primera lectura del Deuteronomio es tratando como de decirle a usted, oiga, reconozca. Y en humildad, hoy nosotros deberíamos reconocer, si usted está bien ahí, está bien, no es por mérito propio. Si usted está bien en este momento, si goza de bendiciones y de bondad, es por la bondad de Dios, por el amor de Dios. Si tiene lo que tiene. ¿Acaso hubo jamás, desde un extremo del cielo al otro extremo, obras más grandes de las que Dios ha hecho? ¿Se ha oído algo semejante? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros, de guerra, de mano fuerte y brazo poderoso? Es decir, las proezas de Dios, todo lo que Dios hace por nosotros. Cada uno, si reconoce, puede decir, si Dios no me hubiera ayudado, esto no hubiera sido posible. A ti se te ha concedido ver todo esto para que reconozcas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Básicamente es, mire y reconozca, sé humilde. Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Pero eso sí, cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. La fórmula de la felicidad está ahí. ¿Cuál es? ¿Para que seas qué?
tú y tu descendencia. O sea, ¿cuánto bien le hacemos a todos los nuestros, cuando nosotros actuamos bien? Y para que vivas muchos años en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar para siempre. En ese sentido, debe recordar siempre la bondad de Dios y todo el bien que me hace. Muy bien. Antes de hablarles del Evangelio, les voy a hablar un poquito de Edith Stein, o esta santa de este día tan maravilloso, Santa Teresa Benedicta, copatrona de Europa, sí, copatrona de Europa. Una santa supremamente especial por una razón básica. Ella nace como en 1891, sí, el 12 de octubre, nace esta santa mujer. Una mujer judía nace en un contexto judío y ya de niña destaca en sus capacidades. A los 5 años tuvieron que promoverla inmediatamente porque era tan brillante que sobresalía absolutamente entre todos los niños. Y de esta manera siguió creciendo, hasta que llegó a la universidad, estudió filosofía y se hizo maestra, una cosa que no era permitida en Alemania para aquella época. En ese momento y en ese contexto se volvió atea en su dinámica de conocimiento. Una mujer absolutamente brillante, tan brillante que estuvo al lado de Husserl, uno de los grandes filósofos de la fenomenología, y de Leibniz, dos grandes filósofos. Yo sé que tal vez sus nombres suenan un poquito raros, y que esa palabra, la fenomenología, los padres de la fenomenología, tal vez eso no es muy conocido, pero dentro de todo el discurrir del pensamiento humano, podríamos decir que esta es una de las mujeres más impresionantemente grandes. Y luego, estando en eso, se metió en grupos de defensa de los derechos de la mujer, tanto que incluso creen que la influencia de ella llevó a que por primera vez la mujer tuviera el derecho a votar en Alemania. Y así sucesivamente, una mujer emprendedora. Y esta mujer era una rebelde, de alguna manera era una persona rebelde, pero en busca de la verdad, en busca de la justicia, de la verdad. Sin embargo, comenzó a vivir acontecimientos que la fueron golpeando mucho. Uno de ellos es que su gran amigo, que era católico, que era muy entregado a la fe católica, él muere. Y cuando él muere, a ella le impacta muchísimo que este amigo de ella, todo el contexto de su vida, ¿no? Y comienza a impactarle un poco más el cristianismo. Ella era judía, ¿no? Absolutamente, una judía totalmente. Y ella comienza a mirar el cristianismo como una experiencia que la confronta. Y como es una mujer investigadora, una mujer básicamente que no se queda con conceptos básicos, ella comienza a leer los fundamentos cristianos y comienza a ir un poco más en ellos, y esto comienza a confrontarla muchísimo. Tal vez lo que más influye en la vida de ella de una manera radical fue Santa Teresa de Ávila. Cuando lee a Santa Teresa de Ávila, esta mujer se impresiona, y a los grandes místicos, San Juan de la Cruz, esta mujer se impresiona de tal manera, queda de tal manera confrontada, que ella se quiere hacer cristiana y se hace bautizar. Y desde ese momento en que se hace bautizar, ella decide consagrarse como
como carmelita, hermana carmelita, se consagra y entra al convento. Y se hace profesora, la hacen profesora, su director espiritual la sigue guiando, pero era una mujer supremamente brillante. Y resulta que en medio de todas estas cosas viene la Segunda Guerra Mundial y viene la persecución de los judíos. Y aún siendo carmelita, le piden que lleve la cruz. ¿Se acuerdan la cruz esta amarilla que usaban los judíos? Precisamente en su hábito se lo ponen como un distintivo. Y a ella y a su hermana las llevan presas y las transportan de 2 campos de concentración diferentes hasta que llega al sitio donde vamos a ir en la peregrinación ahora en Polonia. La llevan al campo de concentración de Auschwitz, donde murió San Maximiliano Kolbe. Desde el momento en que la apresaron hasta el momento en que la mataron, duró 8 días nada más. Y pues la mataron por una razón fundamental, primero por ser judía y obviamente por ser católica. Ella fue una de las mujeres que en toda la cultura nazi más defendió a las personas contra la cultura antisemita. Precisamente todo lo que vino después, precisamente de la persecución de la raza aria y de la persecución de los judíos, ella lo defendió desde su visión filosófica. Podríamos decir que es una mártir y virgen y mártir de la vida. Y hoy el Señor habla de eso. El que ame su vida en este mundo, la perderá. Pero el que la pierda por amor a mí, la ganará. Esta mujer encontró un tesoro y a ese tesoro le entregó su vida. Ella le entregó su vida a Dios. Es decir, le dio absolutamente todo. No aspiró, hubiera podido ser, créanme, hubiera podido ser dentro del contexto filosófico mundial una gran filósofa, lo es de hecho, ¿no? Y continuar con su proyecto de vida. Pero, sin embargo, y con base a su fe, se mantuvo viviendo en esas circunstancias adversas y no se resistió a vivir lo que absolutamente todas las personas de su raza vivieron. Es decir, a dar la vida. Y en este sentido murió en una cámara de gas. Obviamente incineraron su cuerpo. Por eso no hay vestigios de ella. No hay reliquias, no hay nada en ese sentido, ¿no? Directo de su cuerpo. Porque todo desapareció. Pero lo importante, ¿no? De esas personas que cuando encuentran a Dios, aún teniendo toda la sabiduría, toda la brillantez, todo, saben encontrar un tesoro en su vida y saben apreciarlo y saben cuidarlo y saben guardarlo como su mayor tesoro. Es importante aprender a cuidar el tesoro que es Dios en mi vida, guardar ese tesoro precioso, reconocerlo y cuidarlo, es mi tesoro. Cuidar nuestra fe, cuidar nuestra experiencia de Dios, cuidar la fuente de la que encontramos todas las bendiciones. Es decir, cuidar mi fe, mi cristianismo, mi vida espiritual, es cuidar precisamente mi felicidad. Como dice la palabra, guarda sus mandamientos, guárdalos y serás feliz tú y los tuyos. Guarda precisamente tu vida espiritual en tu hogar, cuida la vida espiritual de tu hogar, cuida el buscar a Dios, aunque incluso seas perseguido. Hay mucha gente que es perseguida hasta por su propia familia, por amar a Dios. Entonces, debemos aprender de aquellos que como Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz fueron y tuvieron el heroísmo de vivir a Cristo y de darle su vida y de amarlo y de tener una sola razón para vivir. Lo que Él nos enseñó y como Él nos lo enseñó,
amar como Él amó, vivir como Él nos enseñó a vivir. Y que ese sentimiento de reconocimiento, esa actitud bonita, nos enseña a cambiar. Si hay un punto, un santo, había unos santos que decía una cosa muy bonita. Si Dios es tan bueno, ¿yo por qué no puedo ser como Él? ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no mato en mí todo lo malo? Como quien dice, muero a lo malo. Si Dios es tan bueno, ¿qué me impide a mí desear imitarlo, ser como Él? Cuando usted es bueno, se parece a Dios. Cuando no lo es, pues ya sabe a quién se parece.